Tengo mi Biblia abierta al libro de Mateo, capítulo 26, verso 47. Una pequeña porción de la palabra, algo pequeñito para compartir en esta noche, pero que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Mateo 26, 47. Gracias al Señor. Ayer estuvimos celebrando el cumpleaños de Eunice, sus 15 añitos. Estas semanas seguimos de más cumpleaños. Sigue el cumpleaños de Trinidad. Amén. Así que a full. Y la semana que viene también estamos de aniversario nosotros con Yoli, nuestro 24 aniversario, amén. 24 años de casado, el día 24 de junio cumplimos nosotros 24 años de casado. ¿Cuánto? Un aplauso al Señor, amén. Así que gracias a Dios. Así que junio es un mes especial, un mes bendecido, y estamos gozosos en el Señor por todo esto y por todo lo demás que viene en camino. Pero tengo una pequeña palabra. Libro de Mateo 26, 47, dice así. Esta es la noche en que Jesús fue arrestado. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Pueden decir amén. Amén. Este relato es el relato donde Jesús es la noche de jueves, luego de que ellos tienen la Santa Cena. Jesús está en el monte de Getsemaní y es ahí donde lo apresan al Señor Jesús, y lo cuentan los 4 evangelios, ¿no es cierto? Cuentan este relato. Los 4 dan la misma versión, pero con distintos matices. Para entender completamente la historia hay que leer los 4 para ver bien cuál era lo que estaba sucediendo. Y en ese pasaje, lo que dice, en este pasaje dice que cuando lo van a prender a Jesús, cuando lo van a atrapar, dice que vienen una turba con Jesús. Estaba con sus 12 discípulos, nada más ellos eran 12, y es más 11 porque no estaba Judas, y estaban ahí, y los otros vienen como 100 personas con palos, antorchas, palos y espadas. Y en ese momento viene Judas, que lo entrega, le da un beso a Jesús, pero uno de los 12 que estaba con Jesús, dice que saca su espada y le corta la oreja a uno de los que venían a atrapar a Jesús. De los evangelios, uno dice, ¿no es cierto? Este cuenta que le cortó la oreja. El otro evangelio, el evangelio de Lucas, dice que Jesús, cuando le corta la oreja, Jesús agarra la oreja de esta persona que le corta la oreja, se la pone a la oreja a la persona y lo sana inmediatamente. El otro relato también dice que, aparte de hacer eso, los 4 evangelios lo cuentan, pero ninguno da nombres de quiénes eran estas personas. De los 4 evangelios, el único que da nombres es Juan. Y tal vez ninguno da nombre porque el único que se atreve, que tenía la autoridad y que era el discípulo amado y alguien de los demás de confianza, era Juan. Y Juan dice que el que viene, uno de los que viene a apresar a Jesús era Malco, y al que le cortan la oreja es a un hombre llamado Malco, que era siervo del sumo sacerdote. Es a ese el que le cortan la oreja. Da el nombre del que le cortan la oreja, pero Juan va más allá. Y Juan dice, yo no quise leer todos los 3 relatos porque si no son muy largos. Juan dice también quién es el que saca la espada. Acá dice, uno sacó la espada, pero ellos sabían bien quién era el que sacó la espada. Y Juan dice que el que saca la espada es ni más ni menos que Pedro. Pedro tenía una espada y dice que en ese momento saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y tal vez por eso es tan fuerte este pasaje, porque era el apóstol Pedro, ni más ni menos. Y yo creo que ninguno quiso dar el nombre, solamente Juan dijo: yo doy el nombre si yo estaba ahí. Y aparte Juan era amigo íntimo de Pedro, sabía lo que había sucedido, ¿no es cierto? Y cuenta este relato. Este pasaje es tremendo, ¿no es cierto? Porque, ya te digo, da una historia impresionante, y para entenderla completa, si nosotros volvemos un poquito más atrás, es
es el día en que Jesús va a ir a entregar su vida por nosotros. Y ese día, la Biblia habla, ¿no es cierto?, en este pasaje yo te quiero hablar algo del obrar de Dios en este tiempo, en tu vida, y que vos puedas entrar en la bendición de Dios. Porque dice la palabra del Señor, acá ahí está Pedro y también está Judas. Y Judas es el gran traicionero. Judas es aquel que cuando los que querían apresar a Jesús, los que querían atraparlo, ellos, aparte de ser traicioneros, eran cobardes. ¿En qué consiste la traición de Judas? Judas lo que hace es darle noticia a los enemigos de Jesús de en qué momento Jesús iba a estar solo, en qué momento iba a estar apartado de la multitud. Por eso en algún pasaje Jesús le dirá a aquella persona, le dice: todos los días estuve predicando con ustedes en el templo y nunca me agarraron. Y hoy que estoy aquí me vienen a apresar. ¿Por qué no le agarran a Jesús cuando está en el templo? Porque había cantidad de personas alrededor de él, y cuando iban a querer apresarlo a Jesús, las personas iban a saltar y iban a decir: no le apresen a Jesús. Por eso es que los escribas, los fariseos, los sacerdotes buscaban ocasión para apresarlo, pero buscaban el momento adecuado. El que le da el momento adecuado es Judas. Judas se convierte en el gran traicionero porque él les dice: yo sé en qué momento Jesús va a estar solo, en qué momento ustedes lo van a poder atrapar. Páguenme un buen dinero y yo se lo digo. Y ellos convienen en 30 piezas de plata. Judas recibe 30 piezas de plata y les dice, porque Judas era íntimo de Jesús, y la traición de Judas consiste en decirle: él a la noche acostumbra a ir a orar solo en el monte de los Olivos. Ahí no hay multitud, es de noche y ahí lo pueden agarrar. Y la traición de Judas va más allá, porque entonces ellos vienen con cantidad de personas, ya digo, alrededor de 100 personas con palos, con antorchas, con espadas. Y como era de noche y estaban solamente los discípulos ahí, y dice que Jesús estaba orando con todos sus discípulos, Judas, para que no le erren y para que no agarren a cualquiera y para que no se escape Jesús, Judas llega al máximo de la traición, porque él se acerca a Jesús, y cuando le ve, que Judas lo conocía muy bien a Jesús y era uno de sus discípulos, y cuando lo ve le dice: ¡salve, maestro! Tal vez hasta con una sonrisa, ¿no? Y lo abraza y le da un beso. Y le había dicho al otro: ese que yo beso, ese es Jesús. A ese atrápenlo. Y es tremendo porque la palabra de Jesús es aquel inocente, nuestro Señor, ¿no es cierto? Cuando Él le dice: ¿a qué vienes, amigo? Y le da un abrazo. Y es tremendo, ¿no? Porque es ahí donde Judas se convierte en aquel terrible traicionero. Y llegará a ser el ícono de la traición. Hay una canción que dice: era uno de los 12 que siguió con Jesús el Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma, el amor por el dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso lo entregó. Judas, no tiene precio tu traición, dice una canción, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a este pasaje, nosotros entendemos, vos sabés que alguna vez yo comenté que Jesús nunca a ningún discípulo, en ningún momento hay un registro que Jesús le diga amigo. Sin embargo, a Judas es al único al que Jesús le llama amigo. Es más, las últimas palabras de Jesús hacia Judas son: ¿a qué vienes, amigo? Son las últimas palabras. Entonces, una de las frases también dice que no traiciona al que quiere, sino traiciona al que puede. El que traiciona no es el enemigo, porque el enemigo siempre te va a atacar. Un enemigo siempre, pues ya está esperando el ataque. El que traiciona es tan terrible porque el traicionero es al que vos le abriste la puerta de tu casa, es aquel que vos le das confianza, es aquel al que vos le contás cosas íntimas y es tu amigo y está con vos. Por eso es tan fea la traición, porque la traición viene a alguien de quien no esperás. Dice otra frase también: no le temas tanto al enemigo que te ataca, témele más al amigo que te abraza, al falso amigo que te abraza. Porque Judas era un falso amigo que con un abrazo y con un beso traiciona al Señor. Y esta palabra, ya te digo, yo quería compartir una pequeña palabra en esta noche, y vengo hablando mucho sobre eso estos días. Yo decía: yo no sé por qué el Señor me está hablando sobre eso, pero yo creo que muchas veces hemos sufrido a veces traiciones, o nos han traicionado, o hemos abierto
hemos abierto la puerta de nuestra casa o hemos abierto las puertas de nuestra confianza y muchas veces nos han traicionado o nos han herido o nos han lastimado. Y yo te quiero decir que a todos nos pasa, inclusivemente a Jesús mismo le pasó. Y si alguien entiende lo que significa la traición, el primero que lo entiende es Jesús, porque Jesús mismo es el que pasa la gran traición de Judas. Por eso, en esta palabra, lo que yo te quiero decir es que si hay una obra de traición sobre tu vida, si hay un enemigo que te ha atacado, que te ha traicionado, que vos puedas entregarlo en las manos del Señor, que vos puedas saber que a pesar de todas las cosas, Dios tiene el control. Y que a pesar de toda la situación, dice una frase, no guardes rencor, dice que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Entonces, en este pasaje, algo de lo que vemos es que vemos a un Judas que viene con un beso y traiciona al Señor Jesús. Pero vemos también a Pedro. Y es ahí donde yo te quiero hablar, una palabra cortita nada más, pero que sea de bendición para tu vida. Donde dice, ya te digo, pocos dan el nombre. Nosotros sabemos hoy en día que Pedro es el que le corta la oreja a Malco. Y era difícil dar el nombre, porque Pedro era de los líderes máximos de la iglesia de Jerusalén y era discípulo del Señor Jesús. Entonces, en ese momento, cuando uno entiende este pasaje, dice que vienen cuando lo van a apresar a Jesús y dice que en ese momento, cuando viene la turba, en un reflejo, cuando lo van a agarrar, se ve que Malco estaba intentando lanzarse sobre Jesús también. Dice que Pedro saca la espada y le cortó la oreja limpito. La primera pregunta es, ¿qué hacía Pedro con una espada? ¿Por qué Pedro tenía una espada? Y la respuesta es sencilla, porque seguramente que siempre tenía una espada Pedro. Pero ¿y no era el Pedro que seguía al Señor Jesús? ¿No era Pedro el que hacía 3 años que estaba con el Señor Jesús? Y Pedro tenía una espada y había escuchado las palabras de Jesús y los sermones de Jesús. Pero Pedro, hablando en lenguaje popular, como dicen allá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pedro andaba calzado, andaba con un arma. Porque Pedro era pescador, era un hombre rudo y estaba acostumbrado a andar armado. Ahora, ¿qué hacía armado al lado de Jesús? Si en ese momento Pedro tenía una espada, ¿sabe qué significa? Que Pedro siempre tenía una espada. La otra pregunta es cuando, imagínense que Jesús cuando predicaba sobre el amor decía, al que te hieren una mejilla, dale la otra mejilla. Y alguien decía, a Pedro no le dé la herida en una mejilla porque te corta la cabeza. Imagínate, él escuchaba los mensajes, era un discípulo del Señor, pero que estaba armado. Ahora la segunda pregunta que yo te quiero decir, ¿y Jesús nunca lo vio a Pedro que estaba armado? Yo la pasada te decía que Jesús habitó en Capernaum, iba a dormir a la casa de Pedro. Lo había visto miles de veces a Pedro con la espada y sabía que Pedro tenía espada. Lo cierto es que casi todos coinciden en que probablemente nunca le dijo nada al Señor Jesús sobre la espada a Pedro. Qué terrible, ¿no? Porque, es más, te quiero decir algo más, porque uno por ahí diría, bueno, capaz que Pedro justo agarró esa espada y una espada oxidada que él tenía que agarrar. No. Porque si dice que le cortó la oreja limpita, significa que la espada estaba bien afilada, estaba lista para usar, era un arma listo para usar. Era como que tenías un arma cargada y listo para utilizar. Entonces Pedro tenía un arma lista para utilizar. Y la otra cosa que te quiero decir es, si Pedro sacó la espada y le tiró y le cortó la oreja, no fue porque le apuntó a la oreja, fue porque le apuntó a la cabeza. Fue porque Malco fue rápido de reflejo. Malco hizo así, porque si no le cortaba la cabeza. Y me hace acordar a un chiste de la Andresina, donde dice que había un hombre que no conocía, que vivía en el campo y no conocía mucho de las cosas modernas. Y dice que este hombre vivía de la casa y andaba con su rifle siempre cazando, y no andaba mucho por el pueblo y no conocía muchas cosas, eso de antes. Y en el medio del monte vivía este hombre de la caza y de la pesca. Y contaba un chiste de la Andresina, me acordaba por este pasaje, y dice que hasta un día había un avión que andaba haciendo propaganda sobre las elecciones en un pueblo y andaba tirando panfletos. Entonces dice que un día el avión cruza justo por donde estaba este hombre en el medio del monte, un avioncito de esos chiquitos, ¿no es cierto? Y este hombre estaba en el monte y comienza a disparar, le comienza a disparar al avión. Y los pilotos que iban en el avión dicen, ¡pará! Este loco nos está disparando. Y se para, el avión chiquito, le podía hacer un daño grave. Y se nos va a derribar, dice el otro. ¿Qué hago? Dice uno. Y no sé, dice el otro, tiraron los panfletos. Y sacan los panfletos que estaban repartiendo y tiran. Miles
miles de panfletos en el aire. Dice, si lo distraes por lo menos, y se va el avión y te tiran miles de panfletos en el aire, de papelitos que caen en el cielo. Y dice que estaba el hombre así mirando y dice, pájaro desgraciado, no te derribé, pero por lo menos te saqué todas las plumas, le dice. Entonces llega Pedro dice, Malco desgraciado, no te corté la cabeza, pero por lo menos te arranqué la oreja. Porque no le apuntó a la oreja, le apuntó a la cabeza. Y es ahí donde nosotros, una de las cosas que te quiero decir, es que nosotros como hijos de Dios, muchas veces vamos a tener fallas, muchas veces vamos a tener errores, muchas veces vamos a tener problemas. Y a veces no entendemos que el Dios no busca a santos, Dios busca a pecadores que tengan un corazón para buscarle su rostro. Fíjese la diferencia entre Judas y Pedro. Judas viene con un beso, él era amoroso, él demostraba una hipocresía, donde dice que Judas decía, ay, ¿por qué no se dio esto así a los pobres y acá y allá? Pero en su corazón él tenía traición. Pedro se mandaba una macana atrás de otra. Pero ¿sabe qué? Pedro era sincero. Pedro tenía buen corazón. Pedro amaba al Señor. Y muchas veces cuando se mandaba la macana decía, pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esa es la palabra que te quiero dejar. Tal vez no seas lo que debas ser, pero sí no te alejes del Señor, porque Dios está obrando en tu vida. Y si vos ves personas por ahí que son malas o que son como Judas, pues sí, pero mirá, y el Señor no lo ve. Y sí, el Señor lo está viendo. Dice la Biblia que Judas terminó muerto, él solo se suicidó. Sin embargo, Pedro terminó como uno de los más grandes apóstoles del Señor, porque nunca se alejó del Señor, a pesar de sus errores, a pesar de sus dificultades, a pesar de que tenía espada, a pesar de que a veces iba iracundo, a pesar de que siempre se mandaba macanas. Pero ¿sabes qué? El Señor conocía el corazón de Pedro, como Dios conoce tu corazón. Tal vez seas torpe, tal vez cometas errores, tal vez muchas cosas te falten cambiar, pero nunca te alejes del Señor, porque es en el Señor donde vos vas a lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso te quiero decir en este tiempo que vos puedas no alejarte del Señor. La gente te va a decir, pero mirá, vos vas a la iglesia, vos con esos errores que tenés, todo lo que te falta cambiar. No, justamente voy a la iglesia porque necesito más del Señor, porque Dios todavía no ha terminado su obra conmigo, y si me alejo del Señor va a ser peor. Por eso en este tiempo yo te quería dejar simplemente esta palabra, que vos puedas ser una persona que puedas buscar al Señor a pesar de tus errores. Y si caes y te tropezás, seguí avanzando. Dios ya sabe que vos vas a tropezar. Dios ya sabe que vos vas a caer. Dios ya sabe que vos te vas a mandar una macana. Los días le decíamos a los jóvenes, porque a veces pensamos, ay, ahora Señor, vos salís de acá con la unción del Espíritu y estamos hablando fuego, 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 y la unción y el Espíritu Santo, y vos salís de acá de la iglesia y vos salís en el fuego del Espíritu, y decís, ahora sí, entrar esta semana en gloria, en bendición, en poder. Y si te vas a tu casa y mañana lunes te vas y estás en el poder de Dios, pero tal vez está lunes, tal vez está martes, y ya el miércoles por ahí hay algún problema, hay alguna debilidad, hay alguna caída, hay alguna lucha, hay alguna... Pero no abandones al Señor, porque ese es el camino. Una vuelta dice que un joven le preguntó a un pastor, le dijo, pastor, ¿cuál es el camino hacia el éxito? Y el pastor le dijo, es por allá. Y el joven dice que se va caminando por allá, se tropieza y se cae. Vuelve al pastor y le dice, pastor, ¿cuál es el camino hacia el éxito? El pastor le dice, es por allá. Y el muchacho va caminando, tropieza y se cae. Vuelve al pastor y dice, pastor, ¿cuál es el camino hacia el éxito? Le dice, te dije 3 veces que es por allá. Y le dice el joven, dice, pero pastor, usted me dice que es por allá, pero cada vez que voy por allá tropiezo y me caigo. Y le dice el pastor, es por allá. Cada vez que tropezás y te caes, te levantás y seguís. Tropezás y te caes, te levantás y seguís. Ese es el camino al éxito. Ese es el camino de los hijos del Señor. Tropezás y caes, te levantás y seguir. Con Cristo las cosas se pueden. Todavía no ha terminado la obra de Dios en tu vida, pero Dios tiene un gran propósito con tu vida. Dios tiene un gran propósito con tu hogar. Dios tiene un gran propósito con tu familia. Por eso en este tiempo no dejes de que el enemigo te endurezca tu corazón. No dejes de que el enemigo te haga como Judas, que tenía duro su corazón. Tenés blando tu corazón. Si te duele cuando caíste, si tenés angustia cuando vos cometés un error,
sos como Pedro, sos como los hijos del Señor, te duele, pero vos sabés que a pesar de todas las cosas, Dios te sigue amando. Y es por eso el grande amor de nuestro Señor Jesús, que a pesar de tus errores y a pesar de tus dificultades, Dios te va a llevar al propósito que Él tiene para tu vida. No abandones al Señor en este tiempo, seguí adelante, porque Dios tiene un gran propósito contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Por eso, perdona a los demás cuando hacen un error, porque dice Jesús que lo que venía a traicionar le agarra la oreja y se lo sana directamente a esa persona que lo venía a llevar a matarlo. Perdona a los demás y perdónate a vos mismo tus errores. Aprende a perdonarte cuando cometas errores, porque Dios ya te perdonó y tus pecados los arrojó al fondo del mar. Amén. Por eso en esta noche vamos a orar por esta palabra que sea de bendición para tu vida. Y perdona si te han traicionado, si te han herido, si te han lastimado. El Señor conoce tu dolor. El Señor conoce las cosas que te pasan. No le entregues tu corazón al rencor. No le entregues tu corazón a la tristeza. Seguí adelante, porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. Y aunque Dios parece que no, como que Jesús no lo conocía a Judas, pero Jesús sí sabía bien quién era Judas y sabía bien quién era Pedro. Y el Señor sabe bien quién sos vos. A pesar de tus errores, a pesar de lo que los otros no ven, Dios está viendo tu corazón, porque Dios no mira como mira el hombre, dice su palabra. Señor amado Padre Santo, gracias Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias en esta noche, Señor, por estar recibiendo tantas bendiciones, por estar recibiendo de tu cobertura, de tu amor y de tu gracia.